Soy Gabriel Ripstein, escritor y director de la serie Un extraño enemigo. Soy Antonio Muñoz Hierro, diseñador de producción de Un extraño enemigo. La intención es situarte en la época en que estaba pasando no solo en México, sino en el mundo. Por ejemplo, en esta segunda temporada, en efecto, pues vas viendo el paso de los 6 años que cubre el sexenio de Echeverría. Se van viendo en esas representaciones gráficas de esos periódicos y de cómo se reporta, esos, por llamarlo de alguna forma, los grandes sucesos, ¿no? Los grandes éxitos o los grandes horrores del sexenio, ¿no? Que van desde el halconazo hasta la formación de la Liga Comunista, el asesinato de Garzazada, el asesinato de Aranguren, pues el surgimiento incluso del narcoestado, ¿no? Como ya una realidad, la guerra contra las drogas que declara Nixon, el papel de la CIA. O sea, de alguna forma te trata de meter en contexto, en situación, y también pues ayuda, yo creo que a fortalecer esta noción de que esto está basado en hechos reales, inspirado en hechos reales. Todos esos encabezados son reales. Esas fotos son las fotos de los personajes de la época, ¿no? Los jugadores de la serie. Nosotros somos de una generación, sobre todo yo soy un poco más grande que Gabriel, donde la televisión, las noticias, el periódico era parte de la vida cotidiana, ¿no? Había 3 periódicos en mi casa, o sea, siempre es una imagen, una gráfica que está siempre muy presente en el imaginario. Y bueno, yo por mi lado en mi casa, pues todo lo que oía hablar de la política siempre fueron cosas terribles. Entonces no era, nada de esto es ajeno, ¿no? Muchos de los casos, pues las crónicas periodísticas también nos ayudan mucho a ir encontrando la lógica de lo que vamos a ver en el entorno de los personajes. Pues sí hay como una intencionalidad pues de síntesis y de introducción al mundo, ¿no? En teoría es lo que no deberías de ver, no te tendrías que estar viendo ese acceso a esos comunicados confidenciales, ¿no? Entonces, bueno, esas 2 intros pues juegan así, están muy diseñadas para eso, para avisarte un poquito a qué mundo te estás metiendo, ¿no? Por asomarte aquí.